Amén, amén. Démosle otro aplauso al Señor Jesús, ¿sí? Él merece toda la gloria. Amén, amén. Estamos muy agradecidos con Dios de poder estar empezando el día de hoy nuestra jornada. Se llama nuestra 12ª, creo, vamos a ver. 12ª convención de entrenamiento. ¿Dónde lo vi? En la carta de introducción que les escribí. Amén. Así es que vamos a tener una jornada muy emocionante, empezando hoy, terminando, creo, quién sabe. Siempre empezamos y esto nunca termina porque es infinito, es eterno, amén. Pero el domingo vamos a terminar por lo menos esta serie. Antes de arrancar acá motores, quiero darle las gracias a todo el equipo que nos sirvió los alimentos, la refacción estuvo excelente. Dios bendiga al equipo de hoy, hicieron un trabajo maravilloso. La comidita estuvo formidable. Amén. Démosles un aplauso. Gracias a Dios. Organizar una convención como esta requiere bastante trabajo. Cada día va a haber un equipo diferente, así es que vamos a darle gracias a cada equipo en su respectivo día, porque hacen un trabajo maravilloso. Bueno, tenemos nuestro manual para quienes compraron su manual y por favor lean en la página 1 la carta de bienvenida que siempre les escribimos y dedicamos con mucho amor. Léanla en su casa cuando lleguen a casa. Luego tenemos los índices. En esta ocasión, como en el año pasado, vamos a hacer el día sábado clases, pero no vamos a hacer varias en simultáneo, vamos a hacer un solo tema para todos en cada periodo de clase, amén. Y oímos que varias personas lo han agradecido porque ponemos tan buenos temas, pero 5 de un solo, que uno no sabe ni qué hacer, qué tema elegir, y la verdad es una riqueza tremenda. Entonces hemos estado cambiando un poquito la modalidad y poniendo un solo tema para todo el mundo el día sábado. Eso va a estar tremendo. Y el tema de nuestra convención se llama la hermosura de la santidad. Ahora estuve todavía indeciso en cuanto a qué hacer, porque les traigo más material que el que podamos cubrir en estos días. Pero, ¿qué creen? Solo empezó el servicio y ya sabía qué hacer. Amén. Y la hermosura de la santidad. Este tema está en la palabra de Dios. Y esta frase ocurre 4 veces, ocurre 5, pero la 5ª vez es una cita directa de otra, así es que son 4 veces y una se repite. Empecemos por allí. Vamos a ver, déjenme darles esas citas. En su página 15 están estas 4 citas. Estamos muy felices y agradecidos de tener una linda delegación de nuestros hermanos de México, del Salvador. Amén. Para el día domingo la delegación del Salvador se habrá como quintuplicado. Vamos a tener como 30 personas del Salvador para el día domingo. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, vamos a usar la versión 60 si no les importa a los hermanos de México. Pero necesito que todos leamos Primera de Crónicas 16:29. Primera de Crónicas 16:29. Esta es la primera ocasión en la que encontramos esta frase o esta expresión, la hermosura de la santidad. ¿Lo tienen? Muy bien, todos juntos, vamos. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. Ahí va la número 1. Esto se vuelve a citar en el Salmo 96. Así es que no lo tomo como otra ocasión porque es una cita directa de Primera de Crónicas 16:29. Este es un salmo de David y vuelve a repetirse en el Salmo 96. Así es que esta es la primera. Vámonos a la segunda. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 21. Ahora aquí nos va a ganar la versión 1909.
Leamos la 60 y luego les digo cómo está traducido en la 1909 y en la King James. Segunda de Crónicas 20, verso 21. Aquí lo tradujeron vestidos de ornamentos sagrados. En la 1909 y en la King James dice en la hermosura de la santidad. Así es que ya saben, estamos hablando de lo mismo. ¿Lo tienen? Segunda de Crónicas 20:21. Vamos. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Vestidos de ornamentos sagrados se traduce también en la hermosura de la santidad. Luego la siguiente está en el Salmo 29, verso 2. Salmo 29, verso 2. Salmo 29, 2. Yo tengo que tener cuidado acá porque el aire acondicionado me está volando las páginas de mi Biblia. ¿Ya llegamos? Muy bien, vamos. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. Y la número 4 está en Salmo 110, verso 3. Salmo 110, verso 3. ¿Están listos? Vamos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Amén. Bueno, demos gracias a Dios. Wow. Gracias al Señor. ¿Qué es esto de la hermosura de la santidad? Ahora en sus notas, si regresan a donde comienza esta lección comienza en la página 10. Me tomé el trabajo de ponerles en orden cosas que ya sabemos. De la página 10 a la página 15, básicamente tenemos allí una lección acerca de la santidad de Dios y la santidad del creyente y cuál es la voluntad para con nosotros en relación a esto. Estas son cosas que sabemos y sin embargo, en el mundo cristiano la gente parece estar olvidando estas cosas. Amén. Dios es santo y Dios quiere que nosotros seamos santos. De hecho, ¿cuál creen que es nuestra unidad de medida sino Dios mismo? Dice: sed santos como Él es santo. Uno dice: wow. Amén. Entonces, no me voy a detener a explicar toda esta primera porción, pero si quieren echarle un vistazo, es la palabra santidad. La palabra hebrea es kodesh o kadash. Si quieren, escribámosla aquí arriba. Vamos a ver. Es una palabra preciosa, significa ser, hacer, pronunciar u observar como limpio de manera ceremonial o moral. Todo eso está en sus notas. Se refiere a una persona o se refiere a un lugar sagrado, a una cosa sagrada, apartada, consagrada, dedicada, preparada, purificada, señalada. Así es que la palabra santo se puede referir a una persona, se puede referir a un lugar, ¿sí? Se puede referir a una cosa. Dios es santo porque Dios está apartado, consagrado y dedicado para amar. ¿Qué otra cosa? Dios es amor. Él no puede dejar de ser lo que Él es. Amén. Hey, gracias a Dios. Por eso cuando abordamos un tema como este, estamos hablando de la naturaleza de Dios. Así es que pues se imaginan qué podemos hacer en 5 días, ¿verdad? Por lo menos introducir un granito de arena. Muy bien. Ahora, Dios nos santifica, por supuesto que sí. El día que Jesucristo llega a nuestro corazón, el Señor nos santifica. Amén. Y a los creyentes
salvos, la palabra de Dios, Dios en su palabra les llama santos. Así es que ¿cuántos santos hay aquí? Si usted todavía no es santo, usted necesita al santificador en su vida. Él es el que nos santifica. Ahora, solo quiero dejar establecido algo. Dios nos santifica. Aquí tienen las escrituras. Prométanme que van a leer esto en sus casas y van a leer la cita, ¿sí? Así hacemos esto, así un vistazo rápido y entonces entramos a lo demás. Muy bien. Ahora miren, el Señor nos enseñó cómo caminar, cómo debemos crecer espiritualmente, dejándonos en la Biblia un mapa. Nos dejó patrones, nos dejó diagramas, ¿sí? Nos dejó patrones que nos revelan la estatura espiritual del Señor Jesucristo, en la que Dios nos ha pedido crecer, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez llega Jesucristo a nuestro corazón y nos salva, limpiándonos con su sangre, cubriendo con su sangre nuestros pecados, perdonándonos de pecados, reconciliándonos con el Padre. Ahí no terminó el proceso, ahí apenas empieza. La salvación es instantánea, no es un proceso, pero allí, con esta experiencia instantánea que se llama la salvación, empieza el proceso de crecer, de madurar, de dejar que Cristo vaya creciendo en nosotros y nos vaya santificando aún más. Así es que quiero dejar establecido que efectivamente el día que Cristo llega a nuestro corazón, Él nos santifica. Amén. Pero ¿creen que algo santo puede ser aún más santo? Es precisamente la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Y muchos cristianos se quedan solo con esa pieza de información, ¿verdad? Ya soy santo, el Señor me llama santo porque Cristo vive en mi corazón. Sí, cierto, magnífico, maravilloso. Pero entonces siguen viviendo su vida como si Cristo no hubiera llegado nunca a sus corazones y siguen creyendo que todo está bien. Hay cosas que tienen que mejorar. Ok. El Señor nos dejó en el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto, nos dejó un mapa clarísimo. ¿Cuántos damos gracias a Dios por ese tabernáculo mosaico? Amén. Dios en nuestra generación levantó a la reverenda Bernice Hicks para levantar este principio. Aquí ha estado todo el tiempo, pero de nadie más he leído las cosas que yo he leído de la hermana Hicks con relación a lo que contiene realmente el principio y las lecciones del tabernáculo mosaico con relación a Cristo, ¿verdad? Amén. Así es que qué afortunados somos, gracias a Dios por eso. Amén. Pero el tabernáculo tenía 3 recintos, un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Así es que la salvación nos pone en el atrio. Y en el atrio el Señor nos dejó 3 cosas para santificarnos. Por supuesto está la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Por supuesto está el fuego del Espíritu Santo cuando somos bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y nos dejó también las aguas de la roca de su nombre, de su naturaleza, en las cuales somos bautizados cuando somos bautizados en agua. Entonces, el propósito de ser nosotros santificados en el atrio, y aún en el atrio podemos ser hoy más santos que ayer. Si ayer teníamos la sangre de Cristo santificándonos y hoy recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, ahora no solo tenemos la sangre para santificarnos, tenemos sangre y fuego. El fuego purifica, santifica todo lo que toca. Amén. Y cuando somos bautizados en las aguas de la naturaleza del Señor Jesucristo, ¿qué cree? Ya no solo tenemos la sangre de Jesucristo, tenemos el fuego del Espíritu Santo, tenemos las aguas de su nombre, de su naturaleza. Amén. Ahí nos estamos santificando todavía más, ¿o no? Pues Cristo nos está santificando. ¿Con qué efecto? ¿Con qué propósito? En el tabernáculo de Moisés, el lugar santo en hebreo, ¿saben cómo se llama? Kodesh. Solo dice el santo. Así es que para entrar al santo, algo tiene que ser santificado primero. Entonces el Señor nos santifica en el atrio para que podamos entonces entrar al santo. Así se llama en hebreo, el santo. Amén. Ahora, ¿qué creen que va a hacer el Señor? Santificarnos aún más, dándonos aún más recursos.
mayores recursos. Ya no solo tenemos la sangre redentora, el fuego del Espíritu Santo, las aguas de la naturaleza de Cristo. Ahora en el lugar santo vamos a encontrar nosotros la oración y el incienso del nombre del Señor Jesucristo santificándonos. Amén. Y vamos a encontrar la luz de la palabra y el pan de la palabra. Y la palabra nos limpia, nos santifica. Amén. Miren todo lo que tenemos ahora. O sea, de plano ya cuando vamos por ahí ya somos un poco más santos que cuando empezamos, ¿o no? O sea, esto de ser santificados va en aumento. En otras palabras, aún más limpios, aún más sagrados, apartados, consagrados, dedicados, preparados, purificados y señalados para Dios. Amén. Bueno, ¿qué creen? Cuando somos santificados en el santo, Dios lo hace con el propósito de llevarnos al siguiente recinto o a la siguiente manera de caminar con Dios. ¿Saben cómo se llama el lugar santísimo en hebreo? Así se llama en hebreo. Santo, santo. Así se llama. Santo, santo. Entonces en el atrio somos santificados para poder entonces entrar y movernos y disfrutar del santo. En el santo somos santificados aún más para poder entrar y disfrutar y gozarla en el santo, santo. O sea, esto de ser santos es imperativo si queremos acercarnos más a Dios. Por eso Dios lo diseñó así desde que estableció esta figura a través del tabernáculo mosaico. En otras palabras, si algo no está cambiando para bien o para mejorar en nosotros, no es cierto que estamos haciendo progreso. Amén. Pero a medida que vamos permitiéndole a Dios santificarnos más y más, ¿qué creen? Más y más nos vamos acercando a Él. ¿Por qué? Porque más y más nuestra naturaleza encaja con la suya. O sea, ya no somos tan antagonistas, diferentes, contradictorios a su naturaleza. Amén. A medida que Él va formando la suya en nosotros y santificándonos de esa forma, ¿verdad? Bueno, aquí les di puras citas, con la excepción de una o dos citas, puras citas del Nuevo Testamento. Amén. Aquí sabemos cómo funcionan y cómo se interactúan el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sabe qué es el Nuevo Testamento? Una explicación del Antiguo a la luz de la revelación del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué es el Antiguo? El Nuevo Testamento escondido detrás de sombras, tipos y figuras. La Biblia es una sola. Mucha gente agarra de excusa el hecho de que usamos citas del Antiguo Testamento y dicen eso ya no es válido para nosotros. Va pues, entonces cometa adulterio, codicia a la mujer de su prójimo, mate. ¿Verdad que no hace sentido decir que el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver con nosotros? Entremos en razón. El Señor Jesucristo cumplió en sí mismo toda la ley ceremonial, convirtiéndose Él en la ofrenda perfecta, única y suficiente, derramando su sangre, cuya figura estaba en las ofrendas por el pecado, los holocaustos y las ofrendas de paces. Entonces todo eso ya quedó cumplido. No necesitamos nosotros venir y hacer algún tipo de acción para obtener perdón y limpieza de pecados. Jesús lo hizo por nosotros. Lo que necesitamos es venir por fe al Señor Jesucristo y hacer nuestra la provisión de perdón que encontramos y de limpieza que encontramos en el Señor Jesucristo. Toda la ley ceremonial ya quedó cumplida en Cristo. Amén. Pero ¿qué hacemos con la ley moral? Ahora Cristo viene a nuestro corazón para ayudarnos a cumplir con la ley moral de Dios. Amén. Esa no se ha ido a ningún lado. ¿Sí? Por eso podemos utilizar el Antiguo Testamento con plena libertad cuando entendemos perfectamente cómo encaja cada pieza de información que Dios nos dejó aquí, ¿verdad? Amén. Pero aquí les di puras citas del Nuevo Testamento
probándoles pues como el Señor nos santifica con la sangre de Jesucristo, con el Espíritu Santo, con las aguas de su nombre, con la oración, con su palabra. Ya voy por la página 11. Y la presencia de Dios en nosotros nos santifica, así como la gloria de Dios santificó la tierra cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza, ¿verdad? Dios vino y habitó en la zarza y santificó todo el terreno. Amén. Igual cuando el Señor se hizo presente en el santuario, cuando inauguraron el santuario en tiempos de Salomón, ¿verdad? Santificó todo el lugar. Lo mismo cuando Cristo llega a nuestro corazón, pues santifica este santuario, ¿o no? Amén. Bueno, entonces Dios nos santifica. Hagamos una balanza acá. Dios nos santifica. Pero vamos a encontrar en la Escritura también lo siguiente: nosotros debemos santificarnos. Nosotros debemos santificarnos. Hay una parte que Dios hace y hay una parte que nos corresponde a nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una cita. Saben que hay una cita que no quiero dejar de leerles. Y se encuentra. Sí, es primera de Pedro 1. Quería estar seguro. Del 14 al 15. La tienen en la página 11. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Oiga esto: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese es Nuevo Testamento. En toda vuestra manera de vivir. Ahora, ¿qué entendemos por toda nuestra manera de vivir? Toda nuestra manera de vivir. Si usted es estudiante y va a clases, eso es parte de toda nuestra manera de vivir. Entonces no copie, no llegue tarde, no sea respondón, no mienta. Es que se me perdió el libro cuando venía de camino de la casa a la escuela. No es cierto, se le olvidó. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir: comer, divertirnos, socializar. ¿Qué entendemos por toda? Amén. Bueno, ¿saben de qué estamos hablando? De tener las aguas hasta la cabeza, ¿verdad? Toda nuestra manera de vivir. Bueno, así es que ya somos santificados. Ahí están las citas. Estamos siendo santificados y debemos ser santificados. Hay una parte que el Señor hizo el día de nuestra salvación. Hay una parte que el Señor continúa haciendo en nosotros y continúa perfeccionándolo. Hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer. Amén. Nuestro espíritu debe ser santo. Y ahí tienen todas las citas que necesitan para entender cómo es que nuestro espíritu tiene que ser santo. Nuestra alma debe ser santa. Ahí están las citas que lo prueban y un desglose, ¿verdad? Cosa que también le debemos a la reverenda B.R. Hicks el haber entendido cuáles son los 5 sentidos del cuerpo, los 5 sentidos a nivel del alma y los 5 sentidos a nivel del espíritu. Amén. Nuestro cuerpo debe ser santo. ¿Sí? ¿Qué cree? Nuestro cuerpo le pertenece al Señor, no a nosotros mismos. Amén. Y eso no solo habla de santificar nuestros sentidos físicos, a través de los cuales entra información que debe entrar o a lo mejor que no debiera estar entrando. El día sábado vamos a ver bastante de esto. Aquí se los dejo para que ustedes lo lean en su casa. Y luego en la página 14 les incluí algunas citas básicas. A veces preguntamos, ¿verdad?, acerca de esto. No fui, a lo mejor después pensé debía haber sido un poquito más extenso en esto, pero aquí tenemos bastantes acerca de la necesidad de cuerpo. Eso es parte de santificar el cuerpo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Toda.
incluye la vestimenta, incluye el arreglo personal, o sea, todo es todo, pues. Amén. Por guatemalteco, ¿verdad? Pues. Ok. El hombre debe cubrir su cuerpo, no nada más la piel, la anatomía. Ok. Cada quien debe vestir conforme a su sexo. Y le tengo noticias: sexo y género es lo mismo. Hoy en día están con la genialidad de que el sexo es una cosa y el género es otra. Entonces no importa su sexo, usted puede escoger su género. Si nuestros antepasados hubieran razonado así, el mundo ya se hubiera desarmado, pues. Amén. Ok. Y aquí hay unas citas preciosas. La de Números 15 habla de ese cordón azul y esas 4 orlas que tenía que lucir todo varón judío en el borde de su manto. Y si quieres saberlo, Jesús llevaba ese listón azul y esas 4 orlas. En hebreo se llamaban tzitzit. Y cuando llegó la mujer con el flujo de sangre y agarró el borde de la vestidura del Señor Jesucristo, mi Biblia hebrea, mi Nuevo Testamento hebreo, ambas versiones, la Dalman Delitzsch y la Salkinson Ginsburg, dicen tzitzit. Eso significa que Jesús llevaba este borde de azul y llevaba estas orlas en su manto. Amén. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué creen? ¿Que Jesús no lo practicaba? Ok, muy bien. Habla de, miren, aquí los sacerdotes vestían como sacerdotes. O sea, se notaba quién era y quién no era sacerdote. Los reyes se vestían como reyes. Por eso Josafat tuvo un día la genial idea de ir con toda su regalía real al campo de batalla y casi le meten un flechazo porque allá va el rey. Pues si cualquiera nota que es el rey si está vestido como rey, ¿verdad? Ahora pregunta: ¿cómo sabemos que un cristiano es cristiano? Sabemos que un sacerdote es sacerdote, sabemos que un rey es rey, sabemos que un bombero es bombero, sabemos que un policía es policía, sabemos que una enfermera es enfermera. ¿Cómo sabemos que un cristiano es cristiano? Ya ve vuestra manera de vivir. Así es que ahí tienen. Puse un par de citas también. A veces me preguntan acerca de citas sobre marcar el cuerpo, ahora que están de moda los tatuajes, ¿verdad? Amén. Hemos explicado varias veces por qué la cosa está proliferando más y más en estos días, ¿sí? Pero créanme, no es Dios el que está detrás de eso. Amén. Dios tiene otra clase de marcas con las que está trabajando en marcarnos. Nada más tenga paciencia. El momento va a llegar y estas marcas se van a manifestar. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Y los 144,000, Apocalipsis 14, tienen el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y hemos estudiado cómo Dios con su mano dibujó el diseño del templo sobre el cuerpo de David. Lo dice su Biblia. Amén. Muy bien. Así es que por eso no marcas. Muy bien. Interesantemente, para que vean esto de vivir uno dedicado a algo, en la página 15 les puse a manera de contraste. ¿Ustedes saben cómo se llama un prostituto? Ay, perdón, los bajé de la nube así de un soplido. Fue un resoplido. Se llama Kadesh. ¿Saben por qué? Está totalmente dedicado y consagrado a lo que le llaman, ¿cómo le llaman? Idolatría, fornicación idolátrica, algo así. Aquí se los puse. También hay personas que se consagran al pecado. La palabra hebrea Kadesh en la Biblia se refiere a un hombre dedicado, consagrado, devoto a la prostitución idolátrica y a la sodomía. Ahora, pues a ellos no les vamos a llamar santos,
Pero eso nos da una idea de la profundidad de esta palabra, pues. Me explico. Por eso les puse a manera de contraste. Esos del otro lado se llaman igual, porque están totalmente dedicados y consagrados a algo de lo que, si no se arrepienten y se apartan, los va a llevar al lago de fuego, ¿verdad? Eternamente, ¿verdad? Amén. Ahora, si esa gente se puede dedicar y consagrar por completo a esa causa, amén, ¿por qué nosotros, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos sido lavados con su preciosa sangre? Amén. Hemos sido redimidos, rescatados por pura gracia, por puro amor. Amén. Jesús nos ha manifestado su amor. ¿Por qué no podemos dedicarnos a esta causa? Hay quienes mueren por sus, ¿cómo se llaman? Bueno, causas, ¿verdad? Pues muramos nosotros por la nuestra. La nuestra es una causa verdadera, una causa justa, santa. Amén. Démoslo todo. Amén, por el Señor Jesucristo. ¿Sí? Amén. Así es que ahí tienen. O sea, consideré que no necesitábamos dedicar más tiempo a esa información, porque pues todos sabemos, aunque no lo practiquemos, sabemos que tenemos que santificarnos para Dios. Por lo menos lo sabemos. Ahora, practiquémoslo. Amén. Bueno, ahora sí, ¿podemos entrar en materia? Tenemos estas 4 ocasiones en las que aparece la expresión la hermosura de la santidad. Y cuando oímos el término, bueno, depende. Yo no sé cuál es la historia de ustedes, si conozco la mía propia, ¿verdad? Y cuando yo empecé a aprender, yo recuerdo que como al año más o menos de mi salvación, conseguí, ya les he contado que el Señor me salvó en el 81. En el 82 vino a Guatemala el evangelista Morris Cerulo y hubo una escuela de ministerio. Fue el mismo año que conocí yo a la doctora Esparza. O sea, fue un año revolucionario. ¿Cómo se me va a olvidar ese año? Amén. Ok. Y trajo un equipo de maestros, el doctor Cerulo, y uno de ellos era el doctor Alex Ness. Y yo no había visto hasta aquí. Yo ya me había ido a meter a las librerías cristianas para ver qué más. Yo quería saber qué más. Y él escribió un libro que se llamaba Santidad. Yo dije, wow. O sea, le caí al libro, pues. Santidad. Y empecé a entender cosas. Creo que hasta aquí no había yo leído todavía el libro de la preciosa gema en el tabernáculo. Porque ahí la doctora Hicks hace un análisis de todos los requisitos morales y físicos de los sacerdotes, ¿verdad? Que son una figura de los requisitos morales y las cosas que Dios va limpiando y cambiando en nosotros. Pero el hecho es que empecé a estudiar el tema y me empecé a dar cuenta que había cristianos que cuando oían la palabra santidad o santificarse les daba escalofríos y se retraían, ¿verdad? Cuando yo empecé a estudiar el tema, yo dije, wow, esto es lo que quiero. Si esto me va a acercar más a Dios, si esto me va a hacer agradar a Dios, si esto me va a hacer correr más rápido, esto quiero. Y cuando amamos al Señor apenas podemos esperar aprender qué otra cosa podemos hacer, qué más podemos hacer para agradarlo. Amén. Para acercarnos más. Así es que santificarnos. Resulta ser que cuando nos santificamos para Dios, empiezan a pasar cosas en nuestra vida. La santificación, vivir una vida santificada para Dios nos da un grado de gloria y de majestad, ¿oyó? Majestad que no nos da ninguna otra cosa. Y entonces uno empieza a descubrir pasito a pasito. La santificación es un fruto. Si es un fruto, quiere decir que es el resultado de un proceso. Empiece usted el proceso. Y cuando sienta, va a estar más santificado y más santificado. La santificación no es algo que se impone. Y sin embargo es correcto poner códigos de vestuario y cosas según la ocasión y según la posición de una persona, etc. La santificación es un fruto. Es el fruto de caminar con Dios, el fruto de estar buscando a Dios. Amén. Pero a medida que vamos santificándonos más para Dios,
empezamos a descubrir que el Señor nos da nuevos niveles de autoridad espiritual y empezamos a experimentar nuevas cosas en Dios, entonces le dan a uno ganas de santificarse todavía más. Y miren lo que el diablo está tratando de meterle en el cerebro a los cristianos. Eso es legalismo, eso es del Antiguo Testamento. No hay ninguna necesidad para eso. ¿Saben por qué? Porque el diablo sabe qué ocurre con un creyente que se santifica. El diablo sabe que un creyente santificado para el Señor Jesucristo es un caso perdido para él. Amén. Y es una bomba nuclear en las manos del Señor Jesucristo. Entonces ese es uno de los cuentos más clásicos. Amén. Mañana podemos salir a la calle y hablar con otras personas que son cristianos y hablarles, tenemos que santificarnos para Dios, y algunos van a enrollar los ojos, otros se van a retraer, otros lo van a acusar a usted de legalista o de fanático. No es para tanto. Ajá, sí, pues si vaya y dígale a Jesús que no era para tanto que Él muriera en la cruz del Calvario. A lo mejor con una heridita hubiera sido suficiente. Amén. ¿Lo ven? Sí. Es una batalla con esto de santificarnos para Dios. El diablo trata de estropearnos y estorbarnos a toda costa. Hace que pongamos nuestros ojos en todos los demás que no se están santificando para justificarnos nosotros y decir, ay, pero si nadie lo está haciendo, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Bueno, si usted quiere más poder, empiece por hacerlo. ¿Me explico? Si algo ataca el diablo, es la voluntad que un creyente pueda tener para santificarse aún más para el Señor Jesucristo. Amén. Y si la gente que sirve al enemigo está totalmente consagrada, dedicada, es totalmente devota a lo que hace, déjenme decirles algo, voy a decir algo espantoso, pero al final de cuentas ellos van a tener más poder para prevalecer con sus cosas que un creyente. Mire cómo está el mundo allá afuera. Amén. Pero si un creyente se dedica, se consagra, se santifica para Dios, sálvese quien pueda. Amén. Entonces por eso es tan importante esta expresión, la hermosura de la santidad. Amén. No solo dice la santidad, hay una hermosura en la santidad. Ahora examinemos esta palabra hermosura. Es la palabra hadará. Esa es la palabra, esa es femenina, la raíz es hadar, o esa es la palabra, la palabra raíz. En su página 15 lo tienen, ahí después del Salmo 110:3, dice, la palabra hermosura es la palabra hebrea hadará. Esta es una palabra femenina que significa decoración, gloria, hermosura. Y miren al mundo tratando de decorar y embellecer a la gente con toda clase de métodos y medios. Eso póngalo en un lado de la balanza y ponga la hermosura de la gloria de Dios en una persona santificada para Dios y adivine qué gana. Amén. Lo otro es un pobre intento de tratar de llegarle a los tobillos a lo otro. Amén. La palabra hadará viene de la palabra hadar, que significa, ahora oiga esto, magnificencia, ornamento y esplendor, alabanza, gloria, hermosura, honor, majestad, resplandor. La raíz primaria de la palabra hadar significa hincharse, favorecer u honrar. Alabar, complacer, distinguir, honrar, respetar. Respetar. Amén. Y mientras más nos santificamos para Dios, créame, la gente podrá vociferar todo lo que quiera, pero más nos van a respetar. Y a la hora de las horas, cuando tengan un problema, adivinen a quién van a ir a preguntarle.
Y adivinen a quién van a ir a decirle: quisieras orar por mí, por favor. Mira, ¿no tienes un consejo para mí? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Saben qué es eso? Es la majestad que trae a la vida de un creyente la santidad o la santificación. Amén. Ok. Esta palabra nos ayuda a entender cuán poderoso y maravilloso es santificarnos para Dios. Cuando lo hacemos, Dios mismo nos honra, adornándonos con su gracia y gloria. Ningún adorno natural, ninguna vestimenta real, nada en este mundo se compara con la gloria y hermosura de la santidad de Dios en una persona. Y ahí es donde pasan cosas que a veces hemos discutido, ¿verdad? Una vez estábamos mi esposa y yo haciendo cola, nos tenían que empacar un regalo y yo no sé por qué yo estaba, a lo mejor eran 2 regalos. Y ella había llegado al mostrador y ya le estaban empacando el de ella y yo seguía en la cola con el otro. Eso creo que era la historia más o menos. Y había un señor ahí y se le quedó viendo a ella. ¿Y cómo supo que yo era el esposo? Se me quedó viendo a mí y le dice a mi esposa: ustedes son cristianos, ¿verdad? Sí, le dijo. ¿Cómo sabe? Dijo algo así como: se nota, o en los ojos. Ah, tienen limpios los ojos, dijo. Tienen limpios los ojos. Sí, tremendo, ¿no? Miren, esto es real. Esto es real. Amén. Entonces, la mejor manera como nosotros podemos enseñar y transmitir estos tremendos principios acerca de la santificación es explicándoles y trazando en la palabra de Dios todo lo que la Biblia dice acerca de esta majestad que viene de Dios a una persona santificada. ¿Les parece que hagamos eso? Ok, por eso corrí con lo otro, porque quiero dedicarme a esto hoy y mañana, Dios mediante. Y entonces tenemos estas 4 escrituras que hablan de la hermosura de la santidad. Si Dios lo permite, según yo les voy a dar las 4, pero no creo que vayamos a poder. Por lo menos les voy a dar 2. Y cuando terminemos vamos a salir de aquí, yo no sé, nos vamos a ir corriendo de aquí a la avenida Reforma y vamos a ir a pegar de gritos a toda la avenida Reforma. Ok, muy bien. Entonces empecemos. Deuteronomio 33, 17. Deuteronomio 33, 17. ¿Qué estoy haciendo? Estoy animándolos, emocionándolos, ¿sí? A practicar, santificarnos para Dios. Amén. Ejemplos de cómo se hace, eso no tenemos ni que mencionarlos. Usted sabe. Amén. Desde el momento que sabe que lo que está haciendo no lo debiera estar haciendo, es porque usted sabe qué significa santificarse para Dios. Deuteronomio 33, verso 13. Aquí les puse solo puntualmente la escritura, donde aparece la palabra Hadar, que es magnificencia, gloria, hermosura, majestad, honra. Pero en algunos casos quiero darles la historia. Esta es la profecía que le dio a José, vamos a ver, Moisés, a la tribu de José, la bendición de Moisés para la tribu de José. Ahora, José era una persona excepcional en medio de sus hermanos. Él tuvo un llamado especial. Por lo tanto, también tuvo un trato especial. Ninguno de sus otros famosos hermanitos padeció lo que él tuvo que padecer, y fue gracias a sus hermanitos. Amén. Pero Dios tenía un plan para José, un llamado especial para José. ¿De acuerdo? Y a veces ustedes y yo nos preguntamos: ¿pero por qué tengo que padecer esto? ¿Por qué tengo que sufrir aquello? Dele gracias a Dios. Y uno dice: pero yo no veo que a los demás les esté pasando. Dele todavía más gracias a Dios. ¿Sí? Saltemos de gozo, dice el Señor Jesucristo. Saltemos de gozo. ¿Saben por qué? Porque Dios está preparándonos, está formando en nosotros algo que obviamente no está formando en los demás. Así es que qué bueno. Y ese fue el caso de José. Ahora, José era una persona consagrada, dedicada al Señor. Él padeció en manos de sus hermanos cuando estaba en la cisterna. Él se angustió, se afligió mucho, les suplicó que lo sacaran de allí.
vino la caravana de madianitas, se lo vendieron a los madianitas lo llevaron a Egipto, en Egipto lo pusieron a la venta en un mercado de esclavos, lo compró Potifar, se lo llevó y lo convirtió en su criado en su casa, hasta que un día la esposa de Potifar quiso sobrepasarse con José y luego acusó falsamente a José. Entonces José terminó en la cárcel. Pero ¿cómo se explican que a donde José iba Dios lo prosperaba? Dios estaba con él. ¿Sí? Si estaba en la casa de Potifar, terminó siendo el administrador de la casa de Potifar. Si estaba en la cárcel, terminó administrando la cárcel. Bueno, el hecho es que terminó de virrey en Egipto. ¿Sí? Él fue probado en el dolor, él fue probado en el placer, él fue probado en la tribulación, él fue probado en la prosperidad, él fue probado en diferentes contextos y salió aprobado. O sea, perfecto nadie, solo el Señor Jesucristo, pero salió aprobado. Eso significa que él probó ser una persona consagrada y dedicada al Señor. Amén. Entonces miren qué ocurre acá. Dice, a José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la, aquí pusieron frente, la palabra es coronilla, mollera. Aquí decimos maceta. Sobre la mollera o la coronilla de aquel que es, ahí dice príncipe, en hebreo dice nazareo. Aquel que es nazareo entre sus hermanos. ¿Qué es un nazareo? Una persona especialmente apartada o separada. Miren qué cosa. Nazareo entre sus hermanos. O sea, aquí está todo el montón de hermanos y él. Siempre brillando diferente, siempre resaltando. Amén. Sobre la frente de aquel que es príncipe o nazareo entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, Hadar. Y sus astas o sus cuernos como astas, en unas Biblias dice búfalo, en otras Biblias dice unicornio. Su cuerno como el cuerno del unicornio. Dice, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. ¿Qué se ganó José al ser nazareo entre sus hermanos? O una persona apartada, dedicada. O sea, él estaba separado de sus hermanos porque no hacía las cosas que hacían sus hermanos. Apartarse o dedicarse es separarme de una cosa para unirme a otra. Y él estaba separado de sus hermanos porque no actuaba como ellos. Estaba unido a Dios, consagrado y dedicado a Dios. ¿Qué consiguió? Consiguió que la gloria de Dios se posara sobre su cabeza. Amén. Y Dios lo hermoseó con esta gloria Hadar, que es la hermosura de la santidad. ¿Y saben qué fue para José haber sido hermoseado con esta gloria Hadar, o con la hermosura de la santidad, o con la majestad que viene de vivir una vida separada para Dios? ¿Sabe qué le consiguió esto a José? Cuernos. Cuernos. ¿Cree que algún enemigo podía prevalecer sobre José? Si usted tiene cuernos, usted tiene poder agresivo. Los cuernos, de acuerdo, son para defenderse, pero principalmente son para atacar. Los cuernos son para acornear, son para atacar. Hermano, hermana, vivir una vida santificada para Dios nos da poder para pelear una batalla no defensiva, agresiva. Una cosa es vivir defendiéndonos del diablo, del mundo y de la carne, y otra cosa es tener poder agresivo para atacar el espíritu de este mundo.
y las pasiones de la carne. ¿Qué nos da ese cuerno o ese poder agresivo? Es la hermosura de la santidad, o la gloria o la majestad que nos ganamos por vivir una vida consagrada al Señor. La santidad trae poder a nuestra vida, trae poder a nuestra vida. Poder agresivo, poder para atacar, poder para acornear, poder para echar hacia atrás cosas, espíritus, lo que sea. Amén. La santidad le da poder a una persona. Entonces, mientras menos santificados estén los cristianos, menos poder tiene el cristianismo en términos generales. Y perdón, pero lamentablemente ese es el estado al que no estamos llegando. Ya llegó el cristianismo del siglo XXI. Amén. Pero ¿por qué no nos volvemos el pelo en la sopa? El punto negro en la hoja blanca. Convirtámonos en el parche. ¿Sí? O sea, si nadie más quiere santificarse para Dios, yo sí. Yo quiero esa hermosura, esa majestad, esa gloria. Y si sus amigos le dicen que usted es cuadrado y que usted es legalista y que usted es quién sabe qué, usted bendiga al Señor. Salte de gozo, porque está siendo vituperado. Y usted no está siendo vituperado. Es la majestad, la hermosura de la santidad en usted lo que está siendo vituperado. Amén. Amén. Cierto. Así es que los estoy animando, los estoy invitando, los estoy motivando, les estoy enseñando para que vivamos una vida santificada para el Señor. Trae poder. Miren esa palabra legalismo. Ahí es la palabra más mal usada, abusada, ¿sí? En el ámbito cristiano. A todo lo que a mí no me parece le llamo legalismo. ¿Saben qué es legalismo? Santificarse para Dios no es legalismo. O sea, verse como un cristiano santificado para Dios no es ser legalista. A ver, ¿a qué le suena el término? El término. A ley, algo legal. Ajá, justicia. ¿Saben qué es legalismo? Es estar buscando justificarme delante de Dios por mis propios medios. El pueblo judío se volvió legalista y encabezada la lista los fariseos, y ellos se consideraban a sí mismos justos delante de Dios por sus obras que hacían. Resulta ser que lo único que nos justifica delante de Dios es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Entonces, por favor, ya no maluse ni abuse del término legalista. Amén. A todo lo que no es moderno le llamamos legalista. Eso es, perdón, eso es ignorancia de parte nuestra. Legalismo es totalmente otra cosa. Y vivir una vida santificada para Dios es todo menos legalismo, porque es el fruto o el resultado de una relación viva. Es la única manera como se obtiene, pues. Amén. ¿Está claro eso? Muy bien. Ok, así es que las únicas personas legalistas serían los que no son cristianos, porque consideran que no lo necesitan, porque creen que son limpios delante de Dios, porque hacen 2 de estas y 3 de aquellas y 4 de las otras, y hacen buenas obras y son miembros del club de quién sabe qué, y hacen buenas obras por aquí. Eso es legalismo. Ok, muy bien, pero regresemos a esto. Ven, la hermosura de la santidad para José fueron cuernos para acornear a las naciones. Amén. ¿Se está emocionando con esto? Muy bien. Ahora, oiga, esto es tremendo. Mire, Salmo 90, 16. Le hice un estudio exhaustivo a esta palabra Hadar. Lo que podamos cubrir entre hoy y mañana lo haremos, y lo demás, pues aquí lo tiene usted en sus notas. Salmo 90. Este salmo, adivine quién lo escribió. Moisés. Lo escribió Moisés. Ok. Y dice en el verso 16, y está hablando acerca de, bueno, ¿saben qué?
básicamente está hablando de cómo Dios trata con el hombre, trabaja con los hombres, cómo Dios en su misericordia sabe hacer que los hombres se vuelvan a Él o se conviertan a Él. Entonces, pues si tiene que usar un poquitillo de presión, pues Dios va a usar la presión, va a usar lo que necesite con el fin de que nos volvamos a Él. Amén. Entonces, ese es el contexto. Si nos dejamos trabajar con Dios, por Dios, perdón, leamos desde el verso 13. Verso 13. Verso 12, perdón. Verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Y está hablando de la ira de Dios sobre sus siervos. Ya hemos comentado el hecho de que cuando oímos el término la ira de Dios, igual es otra cosa que es como que es un escándalo hablar de eso, ¿verdad? En los círculos cristianos. Pues si está en la Biblia. Pero es porque nos estamos desubicados. Creemos que la ira de Dios es la misma que usted tiene y que yo tengo. Y creemos que son ganas de vengarnos de alguien. Y si es con saña, mejor, porque, o sea, si lo podemos destripar un poquito más. No, eso no puede ser la ira de Dios. ¿Cómo así? Dios es sabio, santo, justo. Dios es amor. Entonces su ira no puede contradecir su amor, su naturaleza amorosa. Es una ira amorosa, muy diferente a la ira carnal de los hombres. Ok, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. O sea, trabaja con nosotros, pero Señor, apúrate porque... ¿verdad? Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Oiga esto: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria, Hadar, sobre sus hijos. ¿Qué está diciendo? Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Esto va para los padres. Padres, dejen que sus hijos vean cómo Dios trabaja con ustedes. Y sus hijos van a cosechar esa gloria Hadar que va a venir sobre ustedes también. Amén. ¿Quieren hijos piadosos? Bueno, sean ejemplo. Déjense trabajar por Dios y dejen que sus hijos sepan que ustedes están dejando trabajar por Dios. Amén. Y entonces la gloria de Dios va a aparecer sobre sus hijos también. Ellos también van a cosechar esa majestad. Amén. Esa majestad que ustedes van a cosechar por dejarse trabajar por Dios. ¿Lo ven? ¿Verdad que sí? Miren, esto de la hermosura de la santidad es súper trascendental. Súper trascendental. Si esta hermosura está sobre los padres, los hijos van a cosecharla también. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria, Hadar, sobre tus hijos. Dejémonos como padres trabajar por Dios y van a ver el efecto que esto va a tener sobre los hijos. Amén. Número 1, los hijos van a agradecer que los padres están dejándose trabajar por Dios. Y número 2, habrán crecido con el ejemplo de padres piadosos que supieron enseñarles cómo caminar con Dios. Amén. Tremendo. Muy bien. Ahora vean esto. Siempre hay un versus, ¿verdad? Miqueas 2:8. Miqueas capítulo 2. A ver, ahí todos nos tenemos que ir página por página hasta que aparece Miqueas. Ya llegué. Miqueas 2. A ver. Sí, yo digo que desde el verso 8 está bien. Miqueas capítulo 2, verso 8 y 9. Y aquí el Señor está hablándole a su pueblo que se alejó de Él, se apartó de Él, ¿verdad?
Miqueas, uno de los profetas. Hay 4 profetas mayores, 12 profetas menores, no porque fueran menos poderosas sus profecías, pero eran menores en extensión, que Dios levantó para amonestar, más otros, pues porque estaba Elías, estaba Eliseo. ¿Cuántos profetas mandó Dios? Amonestar al pueblo de Israel, pero ellos no quisieron entender. El pueblo de Israel no se dejó trabajar por Dios. Esos padres no se dejaron trabajar por Dios. Entonces, ¿qué creen que ocurrió con sus hijos? En el Salmo 90, si los padres se han dejado trabajar por Dios, la hermosura de la santidad va a aparecer sobre los hijos. ¿Se acuerda? Bueno, ¿qué pasó con el pueblo de Israel que no se dejó trabajar por Dios? Miqueas 2:8. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, y a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. La palabra alabanza aquí, Hadar. Hadar. A los niños les quitaron mi perpetua alabanza. O sea, la siguiente generación creció sin la más mínima noción de la santidad, del honor y la majestad que hay en Dios. Y en ellos no había ninguna gloria Hadar o ninguna majestad Hadar. Los padres se la robaron a los hijos. No se dejaron trabajar por Dios. Le quitaron a los hijos la perpetua alabanza Hadar de Dios. En otras palabras, le dieron un mal ejemplo a los hijos. ¿Y qué clase de hijos cosecharon? Es que yo no sé por qué mis hijos no buscan al Señor. Pues empiece usted a buscar al Señor. Amén. Tremendo, sí. Y miren, y si ahorita tenemos toda una generación que ya perdió de vista la hermosura de la santidad de Dios y la hermosura de la santidad que debe estar creciendo en la vida de un creyente, que de la siguiente generación. Amén. Y a nuestros jóvenes les hemos dicho a cada rato, yo no sé si nos creen o no nos creen, pero más les vale sí creernos. Se los decimos de esta forma: miren, chicos, nosotros todavía alcanzamos la colita de la iglesia de Filadelfia. O sea, sabemos cómo solía ser, sabemos cómo debía ser, pero ya nuestros chicos nacieron en la generación de la iglesia de la Odisea. Entonces, por favor, confíen en lo que nosotros les decimos y les contamos. Va, pero ¿qué de los hijos de nuestros hijos? Noción de la santidad majestuosa de Dios ya no van a tener mucha. Y noción de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, tampoco van a tener mucha, ¿verdad? No, si esta cosa está tremenda. Pero yo los reto a hacer el parche, la molestia. En realidad se llama el remanente fiel. Amén, el remanente fiel. Sí, o sea, retomemos las sendas antiguas y caminemos con Dios como Dios nos pide caminar con Él. No solo el Señor nos va a hermosear con esta majestad que trae vivir una vida santificada, vamos a tener una visión más amplia, más completa de la majestad, de la santidad, de la hermosura de la santidad de Dios. Miren el poder que eso trae a nuestras vidas, la clase de hijos naturales y espirituales que estaremos engendrando. Amén, amén. ¿Están de acuerdo? Bueno, gloria al Señor, gracias a Dios. Demos gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, aleluya. Miren, estas citas son tan buenas que no sé ni qué hacer, porque quiero dárselas todas, pero va a ser imposible. Sigamos en orden y mañana veo cuáles entresacamos, ¿sí? Algunas las vamos a tocar más adelante. Salmo 21, verso 5. Salmo 21, 5, ya. Tengo que ir aterrizando, así es que un par de citas más. Salmo 21, verso 5.
Salmo 21, 5. Este es el testimonio de David, ¿verdad? David no era perfecto, pero usted tampoco lo es. Y yo tampoco lo soy. Y eso a mí me da esperanza. Ya les he contado que cuando yo empecé a dar mis primeros pasitos y a leer mi Biblia, yo leía acerca de todos los personajes bíblicos y era como que, ok, pero ellos allá, yo aquí, ¿verdad? Hola, pero qué gente más perfecta. Hasta que un día empecé a leer 2 veces lo que estaba leyendo. Y este no está tan perfecto como parece. Entonces me llené de esperanza. Dije, sí, Dios pudo con ellos, bien puede conmigo también. Y David es uno de esos casos. Pero en el verso 5 dice: grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. La palabra majestad es hadar. La palabra honra es hod. Son palabras que están conectadas. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová. En la misericordia del Altísimo no será conmovido. Miren qué cosa, Dios puso majestad sobre él. Ven qué interesante. En José fue lo mismo. Puso esta gloria sobre su coronilla o sobre su mollera, ¿verdad? Igual dice: honra y majestad has puesto sobre David. ¿Y qué efecto tuvo eso en la vida de David? Lo llenaste de alegría con tu presencia. Miren, la gente más santa es la gente más feliz sobre la faz de la tierra. Si lo único que estamos tratando de hacer es de impresionar a alguien o de cumplir con un requisito, ¿saben lo que va a hacer esa mal llamada santidad en nosotros? Nos va a hacer vivir refunfuñando, quejándonos, enojados y señalando a todo el resto del planeta Tierra, porque ¿por qué tú no estás haciendo tal cosa? ¿Y por qué tú no estás haciendo tal cosa? Y vamos a odiar tanto lo que estamos haciendo que vamos a dedicarnos a hacerle miserable la vida a los demás para tener nosotros un poquito de alivio. Y vamos a vivir señalándole a los demás todo lo que no están haciendo. Una persona que solo juzga a los demás, qué poco te santificas, qué mal vives la vida, es una persona que odia su santificación. Amén. Ahora eso tampoco es, o sea, la palabra legalismo tampoco aplica ahí. ¿Ven qué mal usamos la palabra legalismo? Ahí sería que, yo no sé qué palabra sería ahí. Pero, o sea, ¿cómo va a ser que vamos a vivir amargados y vamos a vivir amargándole la vida a todos los demás porque somos santos? No, ahí seremos quién sabe qué, pero santos de plano que no somos, ¿verdad? Una persona verdaderamente santa que tiene sobre su coronilla, ¿sí?, la majestad hadar de Dios, es la persona más feliz sobre la faz de la tierra. Y ve a los demás hacer y deshacer y venir y volver y todo, y que eso no lo mueve, no lo inmuta. Uno está tan feliz. Amén. Porque uno está caminando con Dios, uno sabe que está agradando a Dios, uno cosecha el agrado de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está feliz, eso lo percibe nuestro espíritu y nosotros estamos felices. Y es de lo más alegre tener una vida secreta con Dios. Amén. Y ser felices porque estamos caminando con Dios. Eso es lo que cosechó David, porque Dios puso esta hermosura de la santidad sobre él. Amén. O esta gloria hadar, esta majestad hadar. Él fue feliz. Amén. Bueno, hasta ahí tenemos que llegar para no violentar nuestro horario, pero creo que estamos agarrando la visión aquí de lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Amén. Hey, ¿cuántos están listos para empezar a decirle a Dios: Señor, yo quiero santificarme para ti, yo quiero vivir una vida santificada para ti? Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Aleluya. Bueno, vamos a hacer a un lado nuestras cositas, a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a orar. Y mañana seguimos, Dios mediante.
y luego vamos a examinar algunos de los contextos en donde habla de la hermosura de la santidad. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y no tenemos que esperar hasta el último día para empezar a hacer nuestras elecciones. Amén. Empecemos a hacer nuestras elecciones hoy, ¿sí? Como les digo, uno no tiene que empezar a dar todos ejemplos para saber cómo vivir una vida santificada. Todos sabemos si lo estamos haciendo o no, y dónde lo estamos haciendo y dónde debiéramos estar haciéndolo mejor. Así es que oremos, empecemos a orar delante de Dios en estos términos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, qué precioso, qué hermoso es vivir una vida santificada delante de ti. Queremos esa honra, queremos esa majestad, Señor, esa alabanza de parte de ti, ese honor, Señor Dios bendito, Señor, sobre nuestra cabeza, sobre nuestra vida. Bendito Dios. Además queremos transmitírselo a nuestros hijos. No queremos robarle a nuestros hijos, ni a los naturales ni a los espirituales, Señor Dios Santo, esta hermosura de la santidad, o esta majestad, esta gloria, Hadar. Señor Dios, ayúdanos a dejarnos trabajar por ti, Señor. Y Señor, sabemos dónde estamos quedándonos cortos. Bendito Dios, empieza a trabajar con nosotros, Señor. En donde nosotros no podamos, tú sí puedes, Señor Dios. Ayúdanos. Gracias que el santificador está en nosotros. Gracias, Jesús. Tú nos santificaste el día que llegaste a nuestro corazón. Ahora, Señor, estás perfeccionando tu obra en nosotros. Ayúdanos también a nosotros a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Señor, ayúdanos, Señor, a traer a nuestros días sabiduría, a caminar, Señor Dios, con el cuidado de darnos cuenta, Señor, si estamos agradándote y teniéndote feliz con lo que estamos haciendo, diciendo. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, queremos tu gozo, queremos que estés feliz con nosotros. Señor Dios, que te deleites con nosotros. Señor, donde estemos quedándonos cortos, tú ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a santificarnos para ti, a vivir una vida dedicada, consagrada, Señor, para ti. Ayúdanos, Señor, a ver en qué áreas de nuestra vida podemos mejorar, Señor, porque queremos esa gloria, queremos esa majestad sobre nuestra vida. Señor, qué hermoso es caminar contigo. Qué hermoso es entender que la santidad es un fruto, Señor, el fruto de una relación de amor contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a estrechar, a incrementar nuestra relación de amor contigo. Señor, llévanos cada vez más cerca, Señor, del atrio al santo y del santo al santo santo. Señor, posee, Señor Dios, cada área de nuestra vida, de nuestros quehaceres. Sé tú el dueño, el que gobierne, Señor, nuestra manera de hablar, de conducirnos, nuestra manera de socializar, nuestra manera de divertirnos, nuestra manera de comer, nuestra manera de vestir, Señor Dios Santo. Todo, Señor, todo gobierna tú todo, Señor. Envuélvenos con tu gloria, con tu amor, con tu gozo, con tu deleite, Señor, te lo rogamos. Sabemos que es paso a paso, sabemos que es poco a poco. Lo sabemos, Señor, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Simplemente te pedimos que nos ayudes a dar el siguiente paso que debamos dar, Señor. Ayúdanos a dar el siguiente paso y tú ocúpate de medir el progreso que estemos haciendo. Gracias, Señor, por invitarnos a vivir vidas santificadas. Gracias por ese cuerno de poder que vamos a cosechar, Señor. Gracias por esa alegría que vamos a cosechar, Señor. Gracias, Padre. Y gracias por el legado que le habremos dejado a la siguiente generación, Señor. Ayúdanos, enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por hablarnos, por ministrarnos, Señor, con tu espíritu, con tu palabra. Gracias por esta noche, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Padre, por tus misericordias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Demos gracias a Dios.